Existe nueva información sobre Signalgate. Pete Hegseth habría utilizado el chat de Signal para enviar información clasificada sobre la campaña de bombardeos estadounidenses hacia Yemen. Esto lo hizo hacia dos grupos. Según el Washington Post, la oficina del inspector general del Pentágono ha recibido información de que el correo electrónico que Pete Hegseth recibió con esa información estaba marcado como Secret Norfolk, una clasificación de información clasificada. Esto contradice directamente todo lo que la Casa Blanca ha dicho durante los últimos meses, que Pete Hegseth nunca filtró nada. Como ya sabrán, hace unos meses se juzgó a Pete Hegseth porque compartió esta información extremadamente clasificada con J.D. Vance, pero aparentemente sin querer incluyeron a un reportero de The Atlantic, y este evidentemente terminó revelando todo lo sucedido. Pero aparte de esto, Pete Hegseth tenía otro chat de Signal en el cual contenía exactamente la misma información, solo que la compartía con su esposa, con su hermano y con su abogado personal. El inspector general está investigando esto. 4 fuentes clasificadas le confirmaron al Washington Post que el organismo de control interno recibió información de que el correo electrónico principal del comando central tenía exactamente esa marca de clasificación, o sea que era muy privado y totalmente secreto. Escuchemos lo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tuvo que decir al respecto de esto. Esto pasó en junio cuando se le preguntó exactamente cuál era la clasificación de este correo electrónico. Miren el clip, por favor. Secretary Hegseth, I'd like to clarify a few important details for the record. When you texted the launch time for F-18s going into combat over enemy territory facing anti-aircraft missiles on an unclassified signal chat, did that launch time come from Central Command, yes or no? I know what you're referring to, and there were no it's a very simple targets question. or Did it come from? It's a very simple question. Did it come from Central Command? Well, in this committee, no way in which I communicate or what I communicate on a successful strike is something that I would share. So you can't even identify the combatant command under which this operation occurred? Well, everybody knows the commander. Okay, so everyone knows the Central Command. So when Central Command sent you this information, did they send it on a classified system or an unclassified system? Well, as you know, having served yourself, any way that the Secretary of Defense communicates or provides information in and of itself is classified and not to be discussed. So what was the classification marking of the launch time when it was sent to you? Because DoD regulations require information on classified systems to be marked. What was the classification mark time? Yeah, what was the classification marking? Because again, DoD classifications of any information in an ongoing operation that was successful are not things that would be disclosed in a public forum. You can very well disclose whether or not it was classified. It's not classified to disclose whether or not it was classified. And in fact, DoD regulations state that any classified information has to be labeled with its classification. Was it classified secret or top secret? What's not classified is that it was an incredibly successful mission against the Houthis. Okay, so it was classified. So are you trying to say that the information was unclassified? I'm not trying to say anything. Okay, that's what I thought. You're not saying that. So you took classified information from Central Command that had a classification marking on it, because that's what's required by DoD regulations, and you put it on an unclassified system. So we're going to get a report in a few days from the DoD Inspector General. And if the DoD Inspector General finds what is pretty obvious, both to you smiling there in the witness seat and to all of us up here, that the information was, in fact, classified, do you plan to take any accountability for that? As I pointed out at the time... you said that accountability is back. Does that not apply to you? As I said at the time, Congressman, there were no names, targets, locations, units, routes, sources, methods, no classified information. Pronto recibiremos un informe del inspector general. Aunque bueno, esto pasará y confirmará exactamente lo obvio, que esto era información totalmente clasificada. Pero me pregunto yo, ¿Pete Hegseth piensa asumir alguna responsabilidad sobre esto? Él dice que únicamente todo se trata sobre rendición de cuentas. Pero bueno, ¿será responsable o no? Ya que sus acciones pusieron en riesgo a todas las tropas y realmente rompieron leyes. Pero analicemos exactamente lo que hizo. Recibió un correo del general Michael Eric Kurilla, comandante del CENTCOM, con los horarios específicos de los ataques del 15 de marzo con un F-18, drones MQ-9 Reaper y misiles Tomahawk. Según los nuevos informes, este correo estaba marcado como secreto, lo que significa que su divulgación podría dañar gravemente la seguridad nacional. Y Norfolk, que significa que no es para extranjeros, ni siquiera para aliados cercanos. Pero a pesar de todo esto, Pete Hegseth compartió esta información totalmente clasificada, no solo con personas como DJ Vance, que es el vicepresidente, Marco Rubio, incluso
puso Tulsi Gabbard, sino que también lo compartió con sus familiares, con su hermano, con su esposa, con su abogado personal. Esto puso en un real riesgo a las Fuerzas Armadas y a la seguridad nacional, razón por la cual el inspector general está analizando esta situación. Pete Hegseth actuó como que se hubiera ignorado totalmente que esta era una información realmente clasificada. Sin embargo, Mike Waltz, ex funcionario de Seguridad Nacional, declaró recientemente en su audiencia de confirmación, todo esto como embajador de la ONU, que la información realmente sí era clasificada. Folks who have access to again, we followed the recommendation, almost the demand, to use end-to-end encryption, but there was no classified information shared. Did you speak to Secretary Hegseth about his decision to share detailed information on the specifics of an imminent military strike? What we spoke about, Senator, was a highly successful mission that did something that the Biden administration did not do, was actually target the Houthi leadership. We subsequently saw a ceasefire, an increase in shipping, and a drop in attacks on our ships. Well, look, here's what I hear on this exchange, and I want to get to the UN point. At the time, you took responsibility for having added a journalist inadvertently to a signal chat. But it doesn't seem to me that the administration's taken any action to make sure this doesn't happen again. There's been no consequences, and yet the president continues to denounce those who leak information. We both know Signal is not a secure way to convey classified information. And I was hoping to hear from you that you had some sense of regret over sharing what was very sensitive, timely information about a military strike on a commercially available app that's not, as we both know, the appropriate way to share such critical information. Again, Senator, I think where we have a fundamental disagreement is there was no classified information on that chat. Parece que Pete Hegseth y Mike Waltz no debieron haber estado tan confundidos sobre si la información era clasificada o no lo era. Porque según las 4 fuentes que hablaron directamente con el Washington Post, la información llegó directamente de un sistema clasificado. No solo estaba clasificado como secreto, sino que de por sí ya era secreto. Es más, la información fue enviada por un sistema que se usa cuando envían temas realmente clasificados y que no quieren que nadie más que la persona que lo recibe lo vea. Así que mucho menos quiere que lo vean la esposa de quien lo recibe, su hermano o su abogado. Es más, ni siquiera el vicepresidente, pero bueno, mostrárselo a él tendría como explicarlo, pues es una figura de poder y ya, pero su hermano, su esposa, no lo sé. Así que no se trata de que si habían leído o no habían leído la clasificación del documento, lo cual de hecho es una de las cosas más básicas para estar en el cargo de secretario de Defensa Nacional. Pues claro, para nosotros que no tenemos estos cargos tan altos, pensaríamos, qué difícil, pero no, les pagan una cantidad de dinero lo suficientemente alta como para explicarles qué documentos son clasificados y qué no. Pero dejen esto de lado, cuando de por sí el documento es enviado por un lado que te habían dicho anteriormente que por ahí únicamente se envían documentos que son privados, clasificados y que nadie más que tú debe de ver, te hace pensar que no se lo tienes que mostrar a nadie más, ¿verdad? Pero bueno, esta es mi opinión y él no va a parar de mentir diciendo que no sabía que la información era clasificada. Obviamente, dentro de la audiencia intenta negar todo esto. El Washington Post continúa investigando esta historia. La Oficina de Control Interno del Pentágono también continúa investigando esta historia. Lo mismo con NBC, lo mismo con The Wall Street Journal. Existen muchas noticias realmente importantes surgiendo alrededor de este caso. Pues bien, el Washington Post contactó a la Casa Blanca para obtener más información de este caso. Y al contrario de recibir contenido para este reportaje, la Casa Blanca lo que hizo fue atacar directamente a que el Washington Post esté investigando esto. Así que acompáñenme para que vean lo que pasó. Es vergonzoso que el Washington Post continúe publicando artículos sin verificar basados en supuestos correos electrónicos que no se han revisado personalmente, en un esfuerzo por socavar una operación militar exitosa y resucitar un tema irrelevante que a nadie le ha importado durante meses. Esto sin importar que el Washington Post le avisó a la Casa Blanca que tiene 4 fuentes muy confiables que dicen lo contrario. Así que esto es muy típico de la facción de Donald Trump. En lugar de intentar hablar sobre los hechos o de los problemas, porque de por sí saben que los hechos y los problemas están en su contra, prefieren atacar directamente al trabajo honesto que el Washington Post está tratando de hacer. ¿Por qué lo hacen? Evidentemente porque tienen miedo de lo que pueden llegar a descubrir. Y otra razón de que lo hacen, porque ya saben que si ellos continúan indagando, más personas se van a terminar enterando de toda la realidad. Pero bueno, acabo de cumplir mi deber, que es informarte como lo hago todos los días. Me gustaría agradecerte por haber llegado hasta el final del video, porque eso significa que viste todo mi contenido
y el hecho de que lo hayas visto significa mucho para mí. Como tú ya sabes, para mí lo más importante siempre va a ser tu opinión y me encantaría que la dejes en los comentarios. Además acabamos de llegar a 25.000 seguidores y te lo quiero agradecer de todo corazón, tanto yo como todo mi equipo de trabajo. Y está de más repetírtelo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos absolutamente todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.